Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Hoy vamos a continuar con esa serie de preguntas que hacemos para nuestra vida cristiana y en la que hemos encontrado respuestas muy claras, muy sencillas y muy definidas para aplicar en nuestra cotidianidad en esa vida ahora como creyentes. La pregunta que hoy traemos es ¿cómo alcanzo la victoria? Esa es una pregunta que normalmente nos hacemos cada vez que iniciamos un proyecto. En cada área de nuestra vida nosotros queremos alcanzar la victoria, la realización, el éxito, el cumplimiento, la meta, como usted lo quiera llamar. La Biblia es muy clara y definida en este tema. Y así como hay otros temas también que maneja con gran sencillez, pero con claridad absoluta desde el ámbito espiritual, de igual manera, al responder a esta pregunta encontramos ese mismo tipo de respuestas. Dice la palabra del Señor en Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Nosotros, cuando leemos que alistamos el caballo, o que se alista el caballo para la batalla, lo que nos está dando a entender la palabra es que nosotros podemos prepararnos intelectualmente, físicamente, emocionalmente, que podemos acumular todos los recursos que desde nuestro punto de vista necesitamos para cumplir esa meta, esa realización que nosotros deseamos alcanzar. Que nosotros nos proveemos de todos los argumentos, de todos los elementos físicos y racionales de que seamos capaces para prepararnos para ejecutar una batalla en búsqueda de una victoria. Pero la palabra nos está diciendo que por más que nosotros nos preparemos, que por más que nosotros alistemos los medios, los recursos, y por más que nos dispongamos en nuestra área o en nuestra naturaleza material, física, psicológica y emocional, siempre la victoria depende de Dios. Es Dios el que determina si nos da o no nos da la victoria. No depende de los recursos y de todo lo previsivos que nosotros hayamos sido para prepararnos en búsqueda de la realización y la victoria. Yo no estoy diciendo que esto no es necesario, ni estoy diciendo que esto no es importante, pero lo que la palabra me está dando a entender es que la última palabra, que la última decisión está en manos de Dios. Y es Dios el que determina si me da o no la victoria. Esto se debe a que yo estoy luchando desde mi visión natural, desde mi visión racional, y yo estoy tratando de alcanzar una realización, una victoria o una meta desde mi opinión, creyendo que es lo mejor para mí. Pero quizás Dios, que es el que conoce todo el contexto, el que ve todo el escenario y todo el panorama, Él determina y Él sabe si eso que nosotros pretendemos o en lo que pretendemos triunfar nos conviene o no. Entonces queda en Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría, determinar si nos entrega o no la victoria. Entonces, antes de pensar en la victoria, tenemos que pensar en hablar con Dios para pedirle permiso, autorización, aprobación y respaldo para esa victoria que nosotros pretendemos alcanzar. Pero también la palabra me dice en Proverbios 24:6, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Quiere decir que la victoria está determinada para las personas que deciden usar todas sus capacidades, que deciden poner todo su esfuerzo, que deciden luchar
hasta quizás al cansancio o lo fatiga, que están dispuestos, esa palabra ingenio quiere decir que están dispuestos a gastar toda su capacidad, toda su fuerza física, todo su intelecto en búsqueda de esa victoria, en una profunda convicción de que alcanzará la victoria mediando Dios como quien determina la victoria final. Pero también nos dice que necesitamos consejeros. Nosotros no nos podemos creer sabios en nuestro entendimiento porque la palabra nos advierte sobre esto. Nosotros debemos tener consejeros, pero el primer consejero que debemos tener es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros debemos orar al Espíritu Santo de Dios para que nos dé guía, iluminación, inspiración y revelación en función de ese proyecto que nosotros pretendemos ejecutar. Nosotros debemos utilizar todos los recursos, pero adicionalmente debemos escuchar a los que tienen experiencia, a los que han hecho algo parecido, a estudiar, digamos, de alguna manera quienes intentaron hacer lo que nosotros estamos haciendo, para aprender en sabiduría de la experiencia que ellos tuvieron. Pero el principal consejero que nosotros debemos escuchar y atender es al Espíritu Santo de Dios. También dice la palabra en 1 Corintios 15:57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos saber que es Jesucristo quien al final, o el medio por el cual la victoria va a llegar a nosotros. Recordemos que en todas nuestras circunstancias y en todos nuestros procesos, nosotros tenemos a alguien que nos apoya. El Espíritu Santo en el conocimiento, en la ayuda, en el enseñarnos, en el guiarnos en la parte de la ejecución del proyecto y en el acompañamiento espiritual. Pero hay alguien que está sentado a la diestra de Dios Padre, que puede influir en el Padre para decir que se nos otorgue la victoria. Es por medio de Él que nosotros alcanzamos esa victoria y esa realización. Tenemos que hablar con ese abogado que tenemos junto al Padre, ese abogado que nos defiende, ese abogado que está dispuesto a colaborarnos, ese abogado que está dispuesto a influir en favor nuestro. Dice la palabra del Señor también en 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Me quiero detener aquí en un segundo. Nosotros, si pretendemos ahora como creyentes, como cristianos, involucrarnos en proyectos, en actividades, en metas, en realizaciones, como proyectos nuevos de nuestra vida, como cambio a esa vida nueva que tenemos, debemos partir de ese hecho. Nosotros debemos partir del hecho de que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido de Dios, que el modelo, la forma de ejecución que yo utilizaba en el pasado, en el viejo hombre, quizás nada me sirva para ejecutar de la manera que hoy debo ejecutar en el mundo espiritual. Me hago entender. Nosotros vivíamos en el mundo de una manera. ¿A quién escuchábamos? Al mundo. ¿Quién nos guiaba? El mundo. ¿A quién queríamos complacer? Al mundo. Ahora, como hemos nacido de nuevo, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. ¿A quién debemos escuchar? Al Espíritu Santo. ¿De quién nos debemos dejar guiar? Del Espíritu Santo. ¿A quién le pedimos consejo? Al Espíritu Santo. ¿Y dónde estamos funcionando nosotros? Ahora no estamos funcionando en el mundo, ahora estamos funcionando en el reino. ¿Y a quién debemos complacer? Al Rey de ese reino, que es Jesucristo. Entonces debemos entender que estamos luchando para alcanzar victorias en un ambiente totalmente diferente, en un contexto, con unas armas y con unas herramientas totalmente diferentes a las que estábamos usando cuando estábamos en la vida anterior, antes de haber, como dice la palabra, nacido de Dios. Y los que nacen de Dios vencen al mundo, entonces tenemos garantía de victoria. Pero la palabra también me está diciendo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe. Entonces, mientras usted estaba en el mundo y pensaba con su razón, acumulaba los recursos, los medios, las relaciones, hacía todo lo que usted debía hacer en el mundo para alcanzar el éxito, ahora en el reino, porque estamos en otro contexto, les repito, ahora el arma principal, la herramienta principal, el poder principal que nosotros debemos ejecutar es nuestra fe, porque la palabra me está diciendo que la fe venció al mundo. Hoy vivamos este día luchando por nuestras victorias en fe en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.